Continuaremos para saber un poco de las preferencias en el Audacity, para empezar y poder revisar cómo están las preferencias configuradas en nuestra computadora. Podemos marcar el shortcut Command, coma, o para Mac, o Control, coma para Windows. Y aquí tenemos los rubros. Hoy quiero hablarles de la calidad, que hay unas cosas interesantes que tenemos que saber un poquito. Uno es en el muestreo, o sea, cuando vamos a hacer nuestra grabación, cuántos bits son los que podemos utilizar. Aquí existe la versión de 16, 24, 32 bits flotante. Y aquí vamos a hablar un poco de las posibilidades que tiene la Audacity. Uno es que se permiten que todas las grabaciones que estamos haciendo, con las que vamos a estar trabajando, primero se pueden grabar en dos tipos de formato que les llaman lossless, o sea que son sin pérdida de audio, que es el punto .wav y punto .aiff, que son las dos formas de grabar y de tener el archivo de audio que no tiene tanto pérdida de audio. Cuando grabamos un MP3, el MP3 reduce mucho esto y le quita mucho la calidad al audio que estamos teniendo. Y de hecho, dentro de ese mismo MP3, para hacer el archivo más chico, le van quitando mucha resolución a una grabación, pero es un archivo manejable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bits en general en computación, nos referimos a esta unidad básica de información que se utiliza en cómputo en general, no solo para grabación de audio. Puede ser, por ejemplo, para la imagen, también usa bits de resolución. Y en específico aquí para esta información básica en cómputo y en comunicación digital. Entonces tenemos un bit rate, que es el rango de bits de información que tenemos en un segundo. Por ejemplo, hay algunos sintetizadores que utilizaban 8 bits, y eso significa que envían una señal de salida que solo permitiría una cierta variación en la amplitud de la onda. Entonces, la amplitud de la onda tiene que ver con la intensidad y estas posibilidades en general, aunque son cálculos eh, tal vez no necesarios ahorita en el Audacity, pero eh, cuando hablamos de 8 bits sería 2 a la octava potencia. Eso nos da más o menos 256 variaciones que podría tener esta amplitud de la onda. Por ejemplo, un CD, cuando quemamos un CD y lo tenemos así, se graba a 16 bits. Si hacemos una misma un mismo procedimiento, tendríamos que esos 16 bits serían más o menos 65.536 variaciones de este rango, ¿no? De esta bitrate, ¿no? Entonces es un rango dinámico. Y por ponerlo en otras palabras, es la diferencia entre el pico más alto posible, o sea, donde puede sonar más fuerte, le llaman también peaks, y el umbral de ruido, es decir, cuando le bajamos todo a eh, un estudio profesional, siempre va a tener un pequeño ruido, ¿no? Entonces, justo este rango dinámico es la diferencia entre el pico más alto que puede tener y el umbral de ruido que vamos a tener, ¿no? Entonces, es este bit depth o resolución, ¿no? Y se cuantifica justamente en bits. Y es el número de bits registrados por sample, ¿no? Entonces,
si a ustedes les aparece esta posibilidad del 32 bits flotante, es mejor porque vamos a tener un rango más en el que podemos trabajar. Incluso más adelante en otro proceso de la grabación podríamos bajarlo o subirlo, o ya subirlo ya no se permite ahorita porque el 32 bits es el rango pues en promedio más alto, ¿no? Que se maneja eh, regularmente en una grabación. También tenemos otro punto importante que es esta frecuencia de muestreo. La que estaba determinada son 44.100 Hz. Si ustedes se fijan aquí, tenemos la unidad de frecuencia que son estos Hertz. En física se habla justo de la cantidad de vibraciones en un segundo. Por ejemplo, el rango auditivo del umbral de audición humana es de 20 a 20.000 Hz. Y lo que tenemos aquí es esta frecuencia de muestreo o sample rate, que es el número de veces en que una señal análoga eh, es enviada en segundos para convertirse en esta señal digital. Entre más alto tenemos el número, si ven aquí podemos tener una, un formato de esta frecuencia de muestreo más alto, pero eso haría que fuera más detallada la grabación. Entonces, entre más le subimos aquí el número de hertz, más detallada puede ser nuestra grabación. Pero si nosotros le subimos mucho aquí a este rango de sampleo, se usan archivos más pesados y ocupan mucho espacio en la computadora. Entonces, una velocidad aceptable y que está bien para estar trabajando en general es esta de los 44.100 Hz, ¿no? Y entonces, digamos que esto es lo que significa, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, de la muestra, el formato de muestra determinado, en este rango de 32 nos va a servir para poder hacer más cosas y modificarlas más adelante. Y este rango de los 44.000 para la frecuencia de muestreo es la recomendada ahorita, ¿no? Y que hace que los archivos sean manejables.